Yo creo que una persona necesita trabajar en tres aspectos del ser humano. Y es mente, cuerpo y espíritu o sentimientos, como tú le quieras decir, ¿no? Ok. Y eso hace que si tú trabajas de la misma forma en esos tres aspectos, te vuelves una persona equilibrada. Y el equilibrio es lo que genera que abra aperturas y llegues a todos lados y tengas éxito. Pero si tú solo das más importancia a uno de esos tres aspectos, empieza a haber un desequilibrio, un desbalance. Y eso desvirtúa a la persona. Entonces hace que no pueda llegar tan lejos como realmente podría ser. Sé que no se alcanza a entender porque a veces, sí, el ego, por ejemplo, no, pues puro gimnasio, pues puro cuerpo. Pero ¿qué es eso? Puro egoísmo. Entonces te degeneras, porque solo es ese lado. Pero si lo estás compensando con los otros, creo que es ahí la magia. Eso te genera que seas una persona con más plenitud. Y al tener más plenitud, puedes ser una persona aún más feliz que una persona que no lo tiene, carecería de ese entendimiento. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando de felicidad real, que traspasa lo monetario, el impactar a personas. Trata es una estación del ser. Y casi no le ponemos atención al ser. ¿Qué es lo importante ahora? Tener. Pero ¿hace cuánto tiempo nos perdimos en el quiénes somos? ¿Cuánto tiempo invertimos en nosotros? Cada quien, cada cuánto le da al día un trabajo personal. En esos tres aspectos. Tal vez solo a uno. Pero es ahí donde se marca una diferencia enorme. Y las personas que he visto que tienen más éxito en la vida es la que trabajan en esos tres aspectos. Y lo vas a ver. Es como una regla. Y te aseguro que en tu vida hagas eso. Pero eso te lo da la madurez, Sí. eso te lo da también los cantazos que la vida te da. Porque yo me imagino que tú no tenías esta filosofía de vida cuando eras un jovencito. Sí. No es que eres viejo, pero ¿en qué momento llegó esta mentalidad? Sí es un poco inculcada, que eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, Ya. no, también eso es innegable, ¿no? Hay quienes tienen la suerte de tener buenos padres que te inculquen ciertas cosas. Pero hay un partaguas en mi vida, ¿no? Un partaguas fuerte en mi vida, que es como a los 16 años, que es cuando yo tengo un abandono de mi papá, ¿no? Y él se aleja por situaciones que él tenía que madurar en su vida. Entonces eso O sea, tu genera... papá te abandona y Sí. tú entiendes que, que tu papá los abandonó Sí. por situaciones que tiene que resolver y madurar. Wow. La verdad. Bueno, Sí, claro, no, pero claro. eso. Sí, pero Te cualquier entiendo. otra persona en PR o cualquier persona. No, mi papá no, porque era un cabrón. Sí, claro. Papi, lo definieron así. Sí, sí, sí. Así. Pero mira lo que es estudiar, ver la vida distinta. No. No sé. O sea, él no se abandonó porque tenía que madurar. Claro. Wow. Es la verdad. Qué Después duro. que mi papá, o sea, por ejemplo, ahorita lo digo, ¿no? O sea, se fue fuerte en su momento porque tuve que ser de un niño adulto. Sí, 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 No, sí, claro. sí, sí, sí. Me convertí en niño adulto de un día para otro y tuve que darme pues, en la torre. Y yo he trabajado de mil cosas y sufrí, o sea, hambre, literalmente. La frase, mamá, hoy vamos a comer, la pregunté muchas veces, ¿me explico? Ya, wow. ¿Cuánto? Teníamos que trabajar y mamá era maestra en ese entonces, no ganábamos mucho, yo mayor de 4 hermanos, había que trabajar y esto. Estudiaba, trabajaba, entrenaba, hacía todo. Pero lo que acabas de decir, hay dos formas de ver la vida. O lo ves como un reto y resiliencia y lo que vas a aprender de ella, o te victimizas. Y te quedas ahí. Entonces son las dos opciones. Y vives la vida igual, ¿eh? O sea, y nada más una te va a llegar a una autodestrucción, otra a un crecimiento. Tú decides. Y al final, te digo, o sea, esto sí lo digo cada vez que hablo de mi papá, o sea, mi papá en la actualidad es el mejor padre. Y él compensó todo lo que tenía que compensar. Y Qué le duro. agradezco, es incondicional conmigo. Y cuando él regresa, cuando pide perdón y eso a toda la familia, yo digo, papá, es que me diste el mayor regalo que me pudiste haber dado. Tú me hiciste fuerte. Dije, lo que hiciste a mí me hizo crecer de una manera increíble. Tal vez si hubiera estado conmigo, no, yo no era el hombre que soy. No hay problema y listo. Pero ¿tú crees que lo ves así por tu mentalidad, obviamente por tu crianza? ¿Por qué hoy hay otra gente que no lo puede ver como tú lo ves? Claro. Porque hay gente que, o sea, de repente tú le preguntas a cualquier otra mujer o cualquier otro hombre que su papá lo abandonó con las mismas características que tu papá los abandonó a ustedes. Sí. Y seguramente su línea de pensamiento es completamente distinta, bien alejada de lo que tú me estás diciendo ahora mismo. Sí, por supuesto, creo que no creo que haya un factor nada más, ¿no? Como tú lo acabas de decir. ¿No? Hay una suma de muchos factores que te pueden llevar digo, a la victimización. Decir, ¿por qué? Soy el único que sufre,
soy el único que ha tenido estos malestares. Cuando crees que eres el único que sufre, ahí sí creo que estás mal. Claro. ¿Me explico? Porque Sí, porque tu papá tuvo una razón, obviamente no estuvo bien, Sí. pero muchas veces la gente no se pone en la posición de la persona que ejecutó. De acuerdo. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se fue? ¿Qué le pasaba? ¿Estaba sufriendo? ¿No estaba sufriendo? O sea, bueno, hay unos tipos que son unos cabrones y sencillamente se van porque son unos cabrones. Esa es la verdad también. Pero también hay que reconocer, y me imagino que tú tuviste una conversación con tu papá cuando él regresa, donde te explica y lo más seguro tú lo pudiste entender ahora. La pregunta es, ¿qué tan fuerte fue esa conversación? Y si tus hermanos fueron iguales receptivos que tú, o sea, si recibieron, o sea, si perdonaron igual que tú, o se les hizo difícil perdonar a tu papá. No, fue difícil para uno de ellos, o sea, para varios, de hecho. Fue un trabajo muy fuerte y muy exhausto. Lo que pasa es que yo alcancé a ver el valor que tenía esa experiencia de vida. Es que muchos nada más quieren aprender a través del éxito o la felicidad. Y cuando llega el maestro del dolor, porque es un maestro, lo descartan. Pero es a veces el que más te enseña, el que a veces más te hace crecer. Entonces, ¿por qué vamos a negarle al maestro del dolor que nos enseñe? Eso creo que es rehuirle a la vida y ser cobarde ante la vida. Es a mi parecer. ¿Me explico? El maestro del dolor. ¡Wow! ¡Qué duro! El maestro está bien cabrón. Está fuerte. Pero es verdad. Piensa en tus experiencias que más te han hecho crecer y muchas tienen dolor. Todas tienen dolor. Claro, Todas es tienen que dolor. ese es tan profundo que te hace crecer más. Y yo lo alcanzo a ver así. Es difícil, o sea, tampoco es de que un día para otro vas a cambiar tu mentalidad, pero nos podemos ir un poquito habituando a que así podríamos tal vez aprender un poquito mejor de las cosas que nos pasan. Yo sé que mucha gente está entrando a este podcast por lo de la Casa de los Famosos y vamos a hablarlo a la larga y tengo muchas preguntas de Lupillo, tengo las preguntas de Patricia Corsino, tu relación con Maripili, la pelea que nunca se vio, todo eso lo vamos a hablar aquí en el podcast, pero me parece que también conocer a Rome como ser humano, como el hombre, antes de entrar a la Casa de los Famosos, me parece espectacular. Así que invito a las personas que se queden aquí en este podcast y específicamente hablándolo del abandono de tu papá. Hay muchos hombres que seguramente abandonaron a su familia, no tienen para nada relación con sus hijos, no saben ni tan siquiera cómo realmente rehacer la relación con sus hijos, pero después de años quisieran hacerla. O sea, ¿cómo lo hizo tu papá y qué consejo tú le das a los hombres de cualquier parte del mundo que abandonaron a su familia, hoy viven arrepentidos, pero no saben cómo dar ese primer paso para hablar con sus hijos después de años, incluso con la mamá de ellos también, para rehacer esa relación o simplemente pedir perdón? Claro. Creo que, bueno, o sea, pedir perdón pues es básico, paso uno, ¿no? Claro. Pero eso no, a veces no soluciona nada, es la verdad, ¿no? Sí. Es muy El difícil. perdón sí, si no te perdonan, Sí. y muchas veces te perdonan, pero no te perdonan. De dientes para afuera. ¿no? Sí. Tal cual. Y se nota con las acciones. Sí. Y lo que te iba a decir, o sea, al final creo que bueno, hay muchas cosas en la vida que si las compensas, creo que es ahí donde demuestras. Intentar compensar. O sea, mi papá, por ejemplo, compensó con tiempo, con momentos, con apoyo cuando ni siquiera se le pedía el apoyo, con estar ahí cuando ni siquiera se le pedía. O sea, él insistió y se convirtió en esa persona que era incondicional, no ponía condiciones para lo que se necesitara, para lo que se apoyara, él estaba ahí presente, aunque no se necesitara. Y creo que ahí empiezas a compensar, empiezas a quitar ese balance de números rojos, ¿no? Empiezas a sumar puntitos. Y es la única forma, porque no es como una varita mágica, ¿no? Sino más bien demuéstralo a través de la constancia, la disciplina en eso. Y si lo aplicas, creo que funciona. Lamentablemente tu mamá fallece en el 2018. Sí. Y te pregunto, obviamente, hablando de tu papá, ¿tuvo que ver bastante la muerte de tu mamá también para poder sanar la parte de tu papá? ¿O no? No, eso ya había quedado atrás. Sí, o sea, no, atrás. en tiempo y espacio ya básicamente había ocurrido. Había pasado. Sí, de hecho al final también mi papá apoyó a mi mamá. Porque pues al final reconoció que también pues que uno se equivoca, ¿no? O sea, todo el tiempo nos equivocamos, hermano. Todo el tiempo nos equivocamos. Y es de sabios, ¿no? Sí, todo el tiempo el problema de que todo el tiempo nos equivocamos es que nosotros mismos como seres humanos a veces actuamos como si nosotros mismos no nos equivocáramos. ¿Entiendes?
¿entiendes? Y entonces ejecutamos como si de acuerdo. fuéramos perfectos. Entonces tenemos un problema también a la hora de perdonar o a la hora de entender las acciones de mucha gente que se equivocó. Sí. Sí, sí. Definitivo. Sí, como dices, tenemos la exigencia de pedirle a veces perfección a seres imperfectos. Y le quitamos lo humano, ¿no? Porque le dices, entonces, ¿dónde queda lo bonito, no? Porque lo importante es ser seres humanos que se van a equivocar y a través de eso aprendes. Si no, entonces, No, imperfecto pidiendo perfección. Es ridículo. Cuando hice un search, puse Rome, una de las Sí. cosas que sale, obviamente, lo de la muerte de tu mamá. Y quiero hablar sobre esto en el sentido de que dices que no lloras desde ese momento. O sea, aunque por lo menos se te hace difícil llorar. difícil. ¿Cómo, cómo fue? O sea, Sí. no la muerte de tu mamá, Sí, claro. no, eso que en paz descanse, ¿no? Pero Gracias. ¿cómo de repente uno ya no siente ese sentimiento y Sí. cómo se va el llanto? Cuando es un mecanismo completamente del cuerpo y que es completamente necesario. A veces yo quedo ganas de llorar, a me tiran una olla de llorar aquí para tú sabes, botar el Para golpe. sacarlo. Claro. Sí, no, de hecho fue desde antes, Molusco, o sea, no, nada más se dirigió mucho que fue el fallecimiento, fue desde antes, yo creo que fue desde el abandono, porque mi mamá llegaba conmigo, o sea, imagínate, a ver, tengo esos recuerdos, ¿no? Llegaba y ella estaba destruida por todo lo que estaba pasando con mi papá, y lloraba, y en ese momento, o sea, sentía el dolor, y en mi cabeza era, no llores, porque tienes que ser la fortaleza de tu mamá. Si ella está con si está destruida, pues tú no puedes. Y todavía me acuerdo que luego me iba yo al baño y lloraba. Me explico, me encerraba solo y lloraba. Pero empecé a hacer eso de que enfrente de ella, Aguantabas. me aguantaba. Y se me hizo como una costumbre. Entonces cuando empiezo a sentir el llanto, lo empiezo a reprimir. Lo he hablado con los psicólogos, ¿no? Porque he tomado terapia también, obviamente, de esto. Y me dicen que yo lo he canalizado a sacarlo de otra forma. Entonces que no es que esté mal, sino que ya lo canalicé de otra forma y que así ahora pues lo vivo. Pero a mí la sensación de llorar la reprimo. Se empieza a intentar sentir y lo intento quitar y luego hasta me duele la cabeza. ¿Y cómo lo canalizas ahora? ¿Cómo? Sí. Es bien interesante Sí. cómo, Sí. o sea, cómo tú sustituyes Sí. llorar y canalizar lo que te ayuda a llorar, cómo tú lo manejas Sí. por otro mecanismo. Por otros. Bueno, al principio igual también, cuando es demasiado fuerte el llanto, sí no puedo, me explico, o sea, desborda. Y ha pasado, ¿no? Y lo tengo contadas algunas veces que, por ejemplo, cuando fallece mi mamá, o sea, desborde total, ¿no? Pero si no, me han dicho que igual genero otras vías, ¿no? Como me protejo o empiezo a generar desvíos como sonrisas o risas o cualquier cosa, y que no está mal siempre y cuando no me quede con algo atorado. Claro. Y esa es la forma, me dicen, no importa, simplemente tú lo aprendiste de otra forma y ahora lo aplicas en tu día a día. Y está bien. Obviamente tú trabajas muchas cosas para controlar tus emociones, pero una de las características que yo siempre me di cuenta, yo públicamente le he dicho, yo seguía la Casa de los Famosos con los clips que nosotros mismos subíamos en mi cuenta de Instagram, por lo que hizo mi compañera de trabajo y mi amiga Pamela Noa, que básicamente te adora, te ama. Creo que tuviste la oportunidad de hablar con ella en programa de Telemundo junto a Maripili en aquel momento. Pero yo no seguía como tal la Casa de los Famosos todos los días. ¿Por qué? Porque laboralmente hablando no tengo ese tiempo. Eran 3 horas diarias de 7 a 10, el 24/7, pero hay gente que está viendo esta entrevista que vivieron obsesionados con la Casa de los Famosos. Es una cosa increíble. Y una de las características que yo me doy cuenta es que, sí, chévere, tú tienes control de tus emociones, pero en muchos posicionamientos, este huesito de aquí, yo lo veía que se brotaba bien cabrón aquí. Y lo vi un par de veces, específicamente cuando en los posicionamientos con Lupillo. Sí. Yo decía, este pana está apretando las muelas a unos niveles que el hueso se le sale así. Pueden buscarlo. Yo me di cuenta de eso. Uy, este tipo, okay, no le quiere meter, pero tu encojonamiento era duro. No, de que quería, me explico, o sea, no era de que no ¿Tú querías meterle? No, claro, pero era la situación de que, a ver, ¿cuál es la consecuencia de lo que va a pasar? Claro. ¿No? O sea, ¿y qué voy a ganar? Porque no, claro que Vas a ganar mucha fanaticada. Claro, tú le metías una derecha a Lupillo, tú ibas a quedarte con el mundo.
Sí, Híjole, sí. no, yo sí, o sea, créame que no, o sea, pasó primero con, pues, con otra persona, con el Carlos, que se la hasta me golpea, ¿no? Hermano, o sea, no creas que no me hierve la sangre, o sea, en ese momento fue de, contrólate porque ¿no te van a sacar a ti también? Sí. Y fue el punto, y también con lo de Lupillo, o sea, yo sí sentía enojo. Pero ¿sabes qué es lo que me funcionaba mucho a mí? Que Lupillo yo lo veía como eh, con una estación de inmadurez, ¿me explico? Entonces lo veía a veces como un niño de 52 años. Sí. De hecho, y decía, pues que es como mi sobrino, o sea, me Lupillo es está... un niño de 52 años. Yo lo veía así, yo lo ponía en ese nivel. Entonces era como si mi sobrino llega y me empieza a hacer una gritadera, un berrinche, entonces, pues es tu sobrino de 50, o sea, es tu sobrinito, como, dale por su lado, ¿no? Es un niño. Entonces le daba el giro así mentalmente, ¿me explico? Definitivo. Era eso. Así lo manejé. En el caso de Carlos, obviamente no, Sí. ese puño nunca salió porque Sí. lo cortaron antes. Me han dicho. Sí, bueno, sí, nosotros buscamos, traté de buscar ese puño por todos lados, quería verlo. Quería verlo y sí, lo cortaron justamente cuando la melaza se mete. Sí. O sea, nunca salió. Parece que. Recuerda que también ahí Dile. la gente, para que la gente sepa, y me imagino que Telemundo trabaja y la casa de los famosos es así. O sea, lo que tú estás viendo en 24/7 o lo que tú ya, o sea, hay como unos 4 o 3 minutos, no sé cuánto de delay. Sí, algo así, un delay. O sea, hay un Pequeñito. delay para poder controlar ese tipo de cosas. Sí. ¿Entiendes? Si de repente se zafa un puño, ya ellos lo pueden cortar para que nosotros en casa no lo veamos en YouTube. Claro. ¿Entiendes? Es Sí, parte por de lo que supuesto. ocurre.